Llegó la hora descubriendo las verdades. Vamos a orar. Soberano Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta hora, por esta tarde. Y recomendamos en tus manos por Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos para comprender, estudiar bien tu palabra. Quedamos en tus manos por Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les suplicamos a Benjamín y a Carolina que escudriñan la Biblia. Nuestro tema, nuestros primeros temas que estamos estudiando sobre el pueblo de Israel hay 4 temas y más temas hay más, pero son 4 temas principales para empezar, ¿verdad? Hoy entonces comenzaremos a estudiar lo que es el verdadero Israel en la profecía. Pues suplicamos a Benjamín que pasa aquí y nos acompañe a leer la Biblia. Vamos entonces a meditar porque el tiempo no nos alcanza. El tiempo no nos va a alcanzar. Vamos a estudiar el tiempo lo más corto y posible, ¿verdad? Según lo que viene diciendo aquí en el cita que vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre nosotros predicado predicado por mí y Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en el Señor. El apóstol Pablo dice que no quedó entre dos cosas, ¿va? Que primero hay que decir sí y luego decir no. Siempre dice sí, ¿verdad? Sí. Entonces yo me paro aquí para que se escuche mejor y que Carolina y pongan a estudiar la palabra de Dios. El primer tema que estudiamos, no sé si se recordarán ustedes, el primer tema, el papel de Israel en el Antiguo Testamento, así se llama el primer número del primer tema. Y el segundo tema es Israel fue dejado atrás porque no hizo lo que Dios los encomendó a ellos a hacer, a predicar el mensaje a todo el mundo. Más Jesús levantó a 12 apóstoles que eran judíos para tener los simientes del nuevo Israel, el Israel espiritual que estudiamos, ¿verdad? Ese es el tema número 2. Y el tema número 3, el verdadero Israel en la profecía. ¿Quién tomó el lugar de Israel? El pueblo de Israel en el oriente. ¿Quién tomó su lugar? Veamos que el apóstol Pablo nos diga aquí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 2 y 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros somos la circuncisión y los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿quién tomó el lugar de Israel? Fue
la iglesia que siguió a Jesucristo, ¿no? ¿Quién eran los perros? ¿Ah? ¿Quién eran los perros que dice aquí el versículo? Está en Mateo. ¿Quiénes son los perros entonces? Cuidado los perros. Aquí vamos a estudiar lo más rápido que podemos porque el tiempo se nos va. ¿Verdad? ¿Ya tienes Mateo ahí, Benjamín? El libro de Mateo capítulo 15 y verso 27 y 28. Dice en el verso 26 al 28, dice: y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Entonces respondió Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieras. Como quieres, y fue sanada su hija desde aquella hora. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver entonces lo que nos va a venir hablando aquí. ¿Quiénes eran los perros? Los realmente confiaban en la carne. ¿Quiénes son? Los judíos que confiaban en la carne. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Según Gálatas 3, 7, 9, Romanos 8, 13 y 17, los judíos son hijos de Dios por creación. La única manera para llegar a ser hijos de Dios o sea, hijos de Dios, es convertirse en el hermano de Jesús, ¿verdad? Porque los judíos son hijos de Dios por creación. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿de dónde vienen los judíos? Vienen de Abraham. Son descendientes de Isaac. Donde Isaac sale ahí de Isaac, fue padre de Jacob, y Jacob fue padre de los 12 patriarcas. Y de los 12 patriarcas se procrearon más los judíos y así se compuso un pueblo grande. Eso era el descendiente de Abraham por creación. Pero la descendencia, el verdadero descendencia de la iglesia es Jesucristo, que nació en Israel, ¿verdad? Lo que hemos estudiado mucho. Solo estamos dando un repaso aquí. Los judíos son hijos de Dios por creación. La única manera para llegar a ser hijos de Dios es convertirse en hermano de Jesús. Y lo que hemos estudiado durante tanto estudio que tenemos es sobre porque los judíos no cumplieron con la tarea que les fue encomendado, ¿verdad? La tarea que fue encomendada a los judíos era de predicar a todas las naciones, como dice en Isaías 49, versos 6 y 7. Estos versículos se aplicaban a los israelitas, pero los israelitas no cumplieron la tarea que les fue encomendada, de predicar todas las naciones, pero el plan de Dios no fracasó. Jesús escogió a los 12 apóstoles y no fue por coincidencia. Los 12 apóstoles es la continuación del Antiguo Testamento. En Isaías 49, 6, estos versículos se aplicaban al Israel literal, pero que ahora se aplica al Israel espiritual. ¿Por qué? Porque en Amós está profetizado, en Amós 9 del 11 al 12 y en Hechos 15, 14 al 18, que dice que profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos. Y también en el libro de Hechos de los Apóstoles se registra que hubo profetas que anunciaban también las buenas nuevas, y hubo grandes milagros y prodigios en los tiempos
de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad? En Efesios 2, del 11 al 22, ambos en uno. ¿Cuáles son los ambos en uno? Vamos a ver, porque vamos de pasada, ¿va? Tratan la manera de usar su Biblia, Débora. Tratan la manera de usar su Biblia que sea más rápido, para tener el hábito, para cuando alguna persona nos viene y nos habla, necesitamos hablar de Cristo y necesitamos hablar rápido, porque la gente no nos va a esperar por un día, ¿verdad? Buscamos el libro de San Juan, capítulo 10, versículo, San Juan 10, versículo 14 al 16. Vamos a ver. Dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, además doy mi vida por las ovejas. Así dijo Jesucristo, ¿eh? Doy mi vida por mis ovejas. En el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. A ellas también oirá mi voz y hablaré con... Habrá un rebaño y un pastor, ¿verdad? Él no dijo, aquí pongo varios rediles, ¿verdad? Y le pongo cabras y le pongo ovejas. No dijo, ¿verdad? Y le pongo vacas y le pongo caballos o pongo, no, dijo, hay dos rediles, ¿verdad? Hay uno que está perdido. Que supuestamente siempre en la historia ha habido gente que dice que son de la iglesia verdadera, ¿verdad? Siempre hay gente que siempre dicen que son de la iglesia verdadera, pero que no llevan a cabo el mensaje que está en la palabra de Dios. No lleva a cabo. Entonces tienen que cambiarse su mentalidad con respecto al estudio de la palabra de Dios. No al respecto de qué iglesia que me enseñó la verdad, ¿verdad? Sino conforme a la Biblia, ¿verdad? Y aquí también viene diciendo, los israelitas ahora son los que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Israel ya no es el Israel en Medio Oriente, es Israel espiritual. ¿Por qué decimos espiritual? Porque Jesús dijo que a Jesús dijo esos versículos, o fue Jesús quien dijo que Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Van a decir a algunas personas que, bueno, ustedes si no son carnes, pues son carnes. ¿Por qué dicen que son espirituales? Porque nuestra creencia no es material, nuestra creencia es espiritual. A Dios que nosotros confiamos, ¿será que se ve? ¿Será que no? Al Espíritu Santo que decimos, ¿se ve o no se ve? No se ve. Los ángeles que predicamos, ¿se ven o no se ven? Tú oras y siempre escuchas la respuesta de tu oración, así en tu oído, sí, ya está contestado. ¿Lo escuchas? No, por eso está la fe, ¿verdad? La fe. Y la fe, dice, viene por el oír, y el oír por el estudiar la palabra de Dios. ¿verdad? Póngase alivianado. Carolina, te suplico, por favor, levántate y ponte a estudiar la Biblia. También podemos estudiar más aquí. Los israelitas ahora son los que creen en Jesús, ¿verdad? Esto que venimos hablando. No es un cuentachiste y no es un tema de eso de fugaz. Es un tema muy importante. Hay que asegurarse de lo que uno cree. Hay que tener mucho que estudiar porque esto es nomás un repaso, como lo estoy diciendo, ¿verdad? Un repaso. Ahora vemos aquí, el templo es espiritual, está en todo el mundo. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué dijo? ¿Id a qué? ¿Benjamín? ¿Qué dijo Jesús? ¿Id a dónde? Predicar a todo el mundo. ¿Carolina? Id a predicar a todo el mundo. ¿Id a predicar a qué? A todo el mundo. ¿El qué? El Evangelio, que es Jesucristo.
las buenas nuevas que trae Jesucristo. Esa es la que ir a predicar, ¿verdad? Y el que creyere será salvo. El templo es espiritual, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? No queda más sacerdote. Ni por más que nosotros brinquemos y digamos que no tenemos, nosotros tenemos más sacerdotes. Vamos a leer lo que es el libro para decir que Jesús es nuestro sacerdote. El segunda de Pedro. Está cerca de Apocalipsis por ahí. Veamos aquí primera de Pedro. ¿Ya tienes ahí, Benjamín? ¿Primero o segundo? Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. 4, 5, luego salta 8, 9. ¿Qué dice? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ajá, ustedes son ¿qué? Piedras vivas. Sé que la iglesia está fundamentada sobre piedras, no piedras muertas, ¿eh? Piedras vivas. El 8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas, a la luz admirable. Sí, piedras vivas fueron escogidos por Dios para que anuncian, tiene una tarea, para que anuncian las buenas nuevas. Edificado, pues, dice, sobre piedras vivas, como esta versión que está diciendo aquí, en primera de Pedro 2 y verso 4. Acercaos a él, piedra viva. ¿Quién es piedra viva? Jesucristo. Dice, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Es Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, ¿verdad? Una casa espiritual en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Y en el verso 9, para que en el tiempo no vaya tanto, pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo pongamos nosotros entonces a meditar más sobre esto, que nosotros no rechazamos a Israel de ninguna manera. Si Israel fue el pueblo donde nació Jesús, ellos tienen derecho de creer a Jesucristo también, pueden venir a creer a Jesús. Pero Israel ahora no ha creído a Jesucristo desde que Jesús murió, desde las antigüedades donde arrastraron a Jesús. Jesús murió y todo, pero no quieren creer porque no quieren creer en el Nuevo Testamento. ¿O cree usted que los judíos creen en el Nuevo Testamento? No creen. Eso creen en el Antiguo. Pero si tú le preguntas sobre las 70 semanas de Daniel, no van a entender eso de las 70 semanas. Y si le preguntas sobre el libro de Isaías 53, tampoco no te van a explicar mejor, ¿verdad? No saben cómo lidiar con eso y salir con eso. Así que ellos tienen que, como dice el apóstol Pablo, ellos tienen una vela que su rostro, sus pensamientos, para que, ¿cómo se llama? Los mexicanos le llaman un velo.
un velo, uno que tapa. Una vela es una candela que nosotros decimos. Los mexicanos le llaman velas a una candela. Es diferente los idiomas y batalla mucho uno por ver en qué tipo de lenguaje pueden usar, ¿verdad? Velas y velos. Y como dice el guatemalteco, velorio. Y hay muchas palabras que se confunde uno en decir, ¿verdad? Pero dice que el judío tiene cubiertos sus ojos, su rostro. No puede ver espiritualmente hasta que vengan a Jesucristo para quitarse el velo, dice el apóstol Pablo. Hasta entonces ellos se dan cuenta quién es Jesucristo, pero si no vienen a Jesús no saben ni qué creen, ¿verdad? Así es que, ¿por qué se quedaron ciegos? Porque no creen en Jesucristo, ya no creen más en la palabra de Dios que fue hecho por Dios. El templo es mundial porque los miembros son piedras vivas, edificadas sobre Cristo. ¿Dónde está edificada la piedra? Sobre Cristo, como le leíste ahorita, ¿verdad? Lo leíste ahorita. Pedro también, que como dicen los otros religiosos, dice que Pedro fue, dicen ellos que Pedro fue el primer sacerdote. Bueno, si es el primer sacerdote o el primer papa, vamos a ver qué dice el primer papa aquí en su testimonio. ¿Qué nos dice? Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15. Él dice: y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la columna y baluarte de la verdad? Es Jesucristo. Si seguimos leyendo más, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído del mundo, recibido en la gloria. Así que ese es el gran estudio que nosotros tenemos. Vamos a saltar muchas cosas porque aquí el tiempo no nos alcanza, ¿verdad? En Éxodo 19, versos 5 y 6, y Oseas 1, 10, Isaías 28, del 9 al 16, del Salmo 118, verso 2. A todos estos versículos se aplicaba al antiguo Israel. Ahora se aplica al Israel espiritual. ¿Qué le dijeron a Israel antiguo? Que dijeron que vayan y anuncian la verdad. Y muchos de los gentiles vienen a ustedes, se pegarán a ustedes, se van a pegar 5, se van a pegar 6, se van a pegar 10. Van a decir: enséñanos, enséñanos. Es hermoso la enseñanza, ¿verdad? Enséñanos. Pero ¿qué pasa? Fueron y predicaron. Pusieron límites. Varios de los judíos, no todos, pero varios de ellos, especialmente los fariseos, le pusieron nombre a los gentiles. Algunos le pusieron el apodo piedras y otros le pusieron perros, perrillos, porque como que no sirven para nada, ¿verdad? Y los fariseos no se acercaban a los que cobran impuestos porque dicen que son inmundos, están con la inmundicia de Roma y cosas por el estilo. Es como ahorita del coronavirus que estamos viviendo, que nadie se acerca uno al otro. Imagínense el coronavirus que estaba en Israel antes. ¿Cuál era el coronavirus? La acepción de personas, porque no se acercaban a Jesucristo. No pueden acercar los gentiles a Jesús, no pueden acercarse a los judíos si los judíos traían la verdad, ¿verdad? Los judíos traían la verdad en aquel tiempo y no se acercaban los judíos a predicar. Lo llamaban incircuncisos, les llamaban perrillos, les llamaban piedras. Entonces, así como estamos nosotros ahorita del coronavirus, ¿cómo le vamos a saludar a la persona? ¿Cómo le vamos a dar un abrazo a alguien que está enfermo, necesita consuelo, está llorando? O está alguien en un hospital, está en la cárcel sufriendo con ansiedad, con preocupación. ¿Cómo vas a llegar tú y le vas a decir:
Dios te bendiga. Porque ya trae coronavirus. Si supieran ustedes quién inventó esas plagas, los mismos millonarios, para sacar billete, ¿cómo? ¿A los muertos? No. Es que están comprobando a ver qué medicina, a ver quién le están haciendo competencia a las demás naciones, ¿verdad? No es nuestro tema, pero está viniendo esto, de que están probando todos los científicos al nivel mundial a ver quién es el más bueno para inventar medicina para curar ese mal. Y luego quedarse con ese gran oro, porque es un oro, es un oro, es una mina de oro que van a conseguir cuando consiguen el remedio y lo sacan mundialmente para vender. ¿Cuántos millones de dólares, camionadas de dólares van a cargar de ganancia? Y así estaban los judíos antes, no se acercaban a nadie, con nadie. Los llamaban inmundos, los llamaban perros, los llamaban piedras y no se acercaban. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesús derribó la muralla que había entre los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque él no quería ese muralla que estaba ahí espiritualmente, que dividía el judío y el gentil. No quería eso. Él quería que se creyeran todo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso que nosotros venimos aquí leyendo. Está escrito en Juan 16, 10, 16 y en Juan 11, 51, 52. ¿Cuántos cuerpos tienen? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Tiene bastante o tiene uno? ¿Ah? Vamos a ver, Carolina, léelo en Efesios, capítulo 2. Hay que buscar rápidamente para que el tiempo no se vaya tanto, porque hay mucho que hablar aquí, pero como el tiempo no nos alcanza, y los amigos los invitamos para que estudien y pongan atención, porque es un estudio muy importante lo que estamos estudiando. No es coincidencia, es conforme a la Biblia. Vamos entonces a leer lo que nos citan a la Biblia aquí. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, dice, los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Verdad? ¿Verdad que así les dijo? Sin esperanza en el mundo. En el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Hay muchos versículos aquí, pero nomás vamos salteando. ¿Cuántas ciudades tiene Dios? Tiene dos ciudades, tiene una celestial y tiene uno lo que es el pueblo de Israel. ¿O cuántas ciudades tiene Cristo? Vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. Tú búscalo ahí en Apocalipsis 19, Benjamín. Yo busco el Apocalipsis capítulo 2. 2. Búscala, yo busco el Apocalipsis capítulo 12, tú buscas el Apocalipsis 19, 7 y 8. Y yo busco el Apocalipsis 12, 1. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya estudiamos eso sobre el estudio que se llama la mujer que está parado sobre la luna, que tiene la corona de 12 estrellas en su cabeza, que está vestido del sol. El vestido del sol significa la justicia de Cristo.
Estar parado sobre la luna significa estar parado sobre la palabra de Dios. Tener las 12 estrellas en su cabeza, las 12 enseñanzas, las enseñanzas de los 12 apóstoles. Eso es lo que venimos hablando sobre el misterio. Ahí dice el misterio. ¿Cómo le llaman nuestro tema que estudiamos? Se llama el misterio de la mujer. Y ahí viene explicando todo esto, los versículos, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí en Apocalipsis 19, 7 y 8? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son las ramas naturales del árbol? Los judíos. ¿Y qué hace Dios con esas ramas? Se lo corta, como siempre le he dicho antes. Dice que Dios tenía en su historia espiritual, en sus símbolos sobre su pueblo. Dice que Él tenía una uva grande de este tamaño, de grueso del tronco. Y de ahí venían las ramas para arriba y se expandía para dar uva, pero no dieron uva. Entonces dice que fue cortado. Entonces las ramas de las uvas silvestres fueron traídos de afuera y fueron injertados sobre el tronco de la uva. Mire cómo es, ¿verdad? Hay unos pastores que estaban en la iglesia de Lim, que salían en la radio en mi país, y explica todo eso, cómo fue injertado las uvas silvestres a la uva que es uva bueno, que era uva bueno, que es Israel. Fueron injertados los gentiles. Él explica bien, el pastor que sale ahí. Lo que no explica él es que por qué él se confunde en su vaso. Porque él dice, hay un dicho que dice que no hables mucho porque te ahogas en tu vaso, en tu vino. La vino de confusión. Porque este pastor tiene una creencia que dice que Dios tiene un pueblo, Israel, y tiene una iglesia que sigue a Cristo Jesús. Es muy profundo en sus estudios, pero también hablando de la Biblia, hablando simbólicamente, en la simbología, no estamos hablando literal, estamos hablando espiritual, que Dios tiene un solo pueblo. Por eso Jesús dijo que están en ese corral, se los traigo, y va a estar un solo redil y un solo pastor. Es lo que dijo él, no digo yo. Y el árbol es uno, no bastantes árboles, es uno. Está escrito en Romanos 9. ¿Quiénes son las ramas naturales del árbol? Los judíos. ¿Y qué hace Dios con las ramas? Se corta, pero no porque ellos no aceptaron a Jesucristo. Cuando se cortan esas ramas, se injertan las ramas silvestres, o sea, los gentiles cuando aceptan a Cristo, y si no aceptan a Cristo son rechazados, ¿verdad? ¿Cuántos templos tiene Cristo Jesús en la tierra? ¿Será posible que dice que los dispensacionalistas, ellos hablan sobre que va a ser edificado el tercer templo en Israel, para que ahí va a empezar otra vez el nuevo sacrificio de los animales? ¿Qué piensan los pastores? Parecen que está un poquito confundido esto, porque la gente a veces van a decir, bueno, ¿y este pastor qué mentalidad trae? Porque primero dice aquí que dice aquí que Jesús ya murió, ¿verdad? En la Biblia Jesús dice ya murió. Solo una vez murió y no va a haber muerte más. Pero lo que ellos enseñan es que va a haber otra vez el sacrificio de ovejas y de chivos allá en el tercer templo que van a edificar. ¿Hasta dónde estamos cayendo nosotros en una trampa muy grande? Si los sacrificios ya acabó, ¿de dónde quedó el sacrificio, verdad?
desde que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se acabaron los sacrificios de los animales, porque lo que simbolizaban los sacrificios de ovejas y corderos, o sea, los corderos y cada macho cabríos, simbolizaban la muerte de Jesús que iba a venir en el futuro, ¿verdad? Y ellos vienen diciendo que va a establecer el tercer templo allá en Israel, y que los novillos y que las ovejas ya están puestos, ya están preparados para hacer sacrificio atrás de nuevo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando con la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me lleno de indignación para escuchar todos esos sermones, unas charlas tan, para mí, que no tiene valor. ¿Cómo es posible que el judío va a empezar a hacer otros más sacrificios si Jesús es nuestro sacrificio? Ya fue sacrificado por nosotros. ¿A poco Jesús va a venir otra vez a morir en la cruz otra vez? ¿Cómo dicen ustedes eso? Así que el templo es uno y está en el mundo. Dice aquí, Efesios capítulo 2, versículo 18 hasta el 22. Porque por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, dice aquí, y tu versión dice principal. ¿Qué dice Luis Toro? Dice que Pedro es el primer papa, porque a Pedro le fue dicho, tú eres una sola única piedra. ¿Y qué dice aquí? Edificado sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, piedra principal. Entonces, ¿qué? ¿Estamos edificados sobre Pedro o sobre Jesucristo? Jesucristo. ¿Ya? Sobre Jesucristo. Ahora, en el 22, seguimos leyendo el 21. En él todo, el edificio bien coordinados va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios en espíritu, ¿verdad? En espíritu. Así que si yo me pongo a hablar con un pobre brincón o una de esas que le gusta discutir como Luis Toro, no trae cuenta, porque ellos saltan para defender sus dogmas, sus doctrinas y sus tradiciones, sus enseñanzas. Por eso brincan de aquí que allá como que son espirituales para enseñar la Biblia, pero créanme que no solo creen en la Biblia. ¿Qué otro libro creen? Las tradiciones. La Biblia está de este tamaño y la tradición está, cuenta, como hasta este volumen está la tradición. Dame el otro. Este es el gruesor de la gran tradición que está. Y la Biblita, ¿cómo quedó? Chiquito. Entonces yo no creo a mentirosos, porque yo me dirijo a la palabra de Dios y no a las tradiciones. Y es lo que me dice la palabra de Dios a mí, que yo estoy edificado, y los demás discípulos y los que creen en Jesucristo estamos edificados sobre la piedra principal, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver aquí, ¿cuántos himnos cantarán los redimidos al cántico de Moisés y del Cordero? Dos himnos. El cántico de Moisés, si vamos nosotros a darle vuelta al estudio cómo cantó Moisés en aquel tiempo, y todo el pueblo de Israel cómo cantaron cuando fueron liberados, cuando cruzaron el Mar Rojo, las experiencias dice que tuvieron Moisés y su pueblo, ¿verdad? Cantaron porque el mismo consecuencia que tenían, pues el mismo clímax donde estaban en el sufrimiento,
y como cuando fueron liberados, cuando vieron que sus enemigos fueron muertos, y de esa misma expresión expresaron las alabanzas a Dios, el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque viene exactamente como cantaron Moisés y su pueblo en el Antiguo Testamento. Así cantarán el pueblo de Dios cuando van a ser liberados de la persecución mundana. Porque va a haber persecución mundana, no lo vamos a decir que no, porque la Biblia nos dice, no digo yo, no diga otra persona, la Biblia dice que va a haber persecución para el pueblo que siga a Cristo, porque si no, no hay pruebas. Hay gente que dice que nosotros no vamos a pasar la tribulación. Eso es un cuento de hadas, porque Cristo, aún Cristo, Hijo de Dios, pasó en la tribulación. ¿Cuánto nosotros no vamos a pasar la tribulación? ¿Qué dijo Jesús? El que quiere venir en pos de mí, niégase todo lo que tiene, niégalo y venga en pos de mí. Y no dijo, ay, cargan su comida en una canasta y con toda su ropa y véngase. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Carga su cruz y sígueme. ¿Qué dijo a Pedro? No me lo seguirás ahora, hablando simbólicamente. No me lo vas a seguir ahora, pero me seguirás después. ¿Qué quiso decir Jesús a Pedro cuando dijo esto? Dijo, me seguirás después, porque Pedro también fue clavado en la cruz como su Señor. ¿Qué esperan los que crean en Jesucristo? ¿Qué esperan? ¿Esperan una rosa? ¿Esperan una flor? ¿Un pastel? ¿Qué esperan? Esperan persecución, esperan castigo. El diablo no los va a dejar. Bueno, ¿qué pasa con los 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, de tribulación? No lo vamos a tomar esas cosas literales, lo vamos a tomar simbólico. ¿Cómo vamos a llegar a entender entonces? Como dice Apocalipsis 11, cuando comparan a donde murió su Señor, donde murió su Señor, disculpe el ruido del avión, donde murió su Señor, ¿entre qué? Entre Egipto y entre Sodoma y Egipto. ¿Murió Jesús entre Sodoma y Egipto? Vamos a pensar que hay muchos símbolos en la Biblia para entender todo esto de las persecuciones, ¿verdad? Vamos a seguir hablando más. ¿Cuántos himnos cantaron lo que estamos diciendo? El cántico de Moisés y del Cordero, ¿verdad? ¿Cuántas piedras hay que estamos hablando? Uno. El sistema que dice que Dios tiene una iglesia es el mismo sistema que enseñó a los más evangélicos ministros cuando adaptaron los libros de, ¿cómo se llama?, de Ignacio Loyola y el libro de Juan Rivera, los dos jesuitas. Pero no van a pensar que estos libros traigo, estos son las Biblias, pero estoy hablando, expresando como un ejemplo. Juan Rivera se llamaba un jesuita que escribió un libro que se llama que las profecías fue del pasado, y el otro que se llama Ignacio Loyola, que escribió esto de lo que es en el futuro, va a pasar en el futuro, y todo esto fue diluido, fue agregado en las enseñanzas evangélicas. ¿Cómo le agregaron? Pero fue en el principio. Cuando el evangélico se está viniendo desde Inglaterra para acá, ahí fue donde trajeron los libros, allí agregados entre los libros evangélicos de los jesuitas, y ahí fue donde incluyeron todas esas enseñanzas. Y saben ustedes la Biblia que se llama, hay una Biblia que se llama Scofield, las enseñanzas de la palabra de Dios, dicen ellos, y en ese libro Scofield, todo el comentario que tiene esa Biblia fue hecho por los jesuitas, y le están narrando a la gente sumamente hundido en la falsedad con respecto a Israel, porque están tomando todos los versículos de la Biblia en Apocalipsis y en Daniel, están tomando literalmente todo literal,
¿Ah? Desde el año, cuando habla de 538 hasta 1798, están hablando de días literales. Cuando hablan de 2300 tardes y mañana, están hablando de literales. Cuando está hablando de 70 semanas, entonces ya ellos ya agarran ya semanas por un día por año. ¿Cómo es eso? ¿A poco solo las 70 semanas están como símbolo y a los demás no? ¿Cómo estamos ahí en ese asunto? Está muy profundo nuestro estudio y yo creo que ustedes, Dios se les va a abrir sus mentes para que entiendan esto. El sistema, igualmente como los demás líderes, ¿cuál es el sistema? El sistema católico. No los católicos, el sistema que está allá gobernando sobre los católicos, el enjambre que está en Roma. ¿Cuáles son los enjambres que están en Roma? ¿Saben? ¿Saben del enjambre que está en Roma? ¿Cómo se llaman? Son tres colores que están ahí. Los cardinales. ¿Cómo se llaman? Los vestidos. Hay una clase de vestido que se llama púrpuras, los purpurinos. ¿Y qué se llama otros? Los vestidos rojos, los escarlatas y los vestidos blancos. El Papa Negro y el Papa que está ahora. ¿Por qué le llaman Papa Negro? Porque es el principal jesuita que está viendo cómo gobierna el Papa. Y aquí lo tengo registrado y documentado todo. Es más, yo me voy a poner al lado de un jesuita, porque yo sé más o menos todo lo que los jesuitas saben también. Los jesuitas solo sirven para destruir las iglesias, no sirven para edificar. Sirven para destruir las iglesias, sirven para destruir naciones, pero eso no es nuestro tema. Pero ellos derribaron las enseñanzas de los primeros reformadores evangélicos para contrarrestar la reforma protestante. Jesús no es un adulterio, hablando espiritualmente, que tenga dos mujeres. Jesús solo tiene un pueblo, el que está simbolizado de la Nueva Jerusalén y el que está simbolizado en una iglesia. Que dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ¿qué dicen los que están unidos con la enseñanza jesuita? Los dispensionalistas, así, los que hablan de dispensacionalistas, los que hablan de la dispensación del pueblo de Israel. Está profundo esto porque hay muchos libros que tienen y cómo descondrillan un montón y amplían mucho sus enseñanzas. Pero ¿qué pasa ahí? Es que si yo voy atrás de una Biblia que se llama el libro de Scofield, Biblia de Scofield, ahí están todos los comentarios de los grandes líderes evangélicos y donde sacaron sus estudios, como comentan ahí, sacaron de los Biblias, los libros que fueron publicados por los líderes católicos allá en aquel tiempo en Inglaterra y fueron traídos aquí como buenas herramientas para regalar a los ministros de aquí en Norteamérica. ¿Y qué dijeron los ministros? Esto sí tiene buena herramienta, buenas herramientas. Ahí viene el Armando Alducín para enseñar y hasta el mismo que trae. Ahí viene un tal que se llama un pastor que sale ahí que dice que es judío, que viene de raíz judía. ¿Se han visto eso? David Diamond, así se llama. Él también hizo un libro, pero lo copió con los libros de los jesuitas. Yo cuando empecé a escucharle a él, dije, ay, qué bonito pastor, predica bueno. Pues de repente torció la enseñanza y empezó con eso lo que estamos hablando sobre Israel, que es el pueblo de Dios, y la iglesia, que es otro pueblo de Dios.
¿Se imaginan ustedes cómo enredan a Cristo, como le ponen a Jesús como un adúltero que tiene 2 mujeres, hablando espiritualmente? Hay que tener mucho cuidado. Esa es una herejía, esa es una enseñanza hereje. Es por eso que los católicos tienen razón cuando le dicen a un evangélico hereje. No lo apoyo a ellos, pero en ese sentido sí lo apoyo cuando dicen hereje. Otra de las cosas que yo sé decir aquí, en todo lo que yo siempre le digo, ¿sabe usted? Pongan atención, porque no dejan que la gente esa que pasan ahí. ¿Por qué razón? Hay otro muchacho que se llama, ¿cómo se llama este muchacho que sale a refutar a los como le llaman él, los protestantes? Sale a refutar. Una vez vi que en su video que salió a refutar un evangélico. Y dije, ¿cómo es posible que ustedes los evangélicos son mentirosos? ¿Verdad? Porque ustedes hablan, dice, del rapto secreto, el rapto glorioso. Y sale con su Biblia donde dice, y él, y siendo católico, él se llama Rafael Díaz. Y yo no apoyo a él, en su enseñanza no, pero en otras ocasiones sí yo lo apoyo porque en veces hablan, sacan verdades bíblicas a los que son protestantes, a los que sí dicen que tienen la verdad, y luego salen con rapto secreto, rapto glorioso. Y en ese caso, cuando él salió hablando de que los evangélicos son mentirosos porque hablan del rapto secreto, el rapto glorioso, aquí no habla de rapto secreto, habla del rapto glorioso. Lo que Rafael Díaz no sabe, que los jesuitas son los que inventaron esto. ¿A poco no sabe? Sí sabe. Lo que quiere hacer es torcer las enseñanzas evangélicas. Todos los que son obreros bíblicos católicos saben todo esto, cómo fue toda la raíz de los jesuitas, cómo se levantaron para defender la verdad, como dicen ellos. Y tú, que no eres ni siquiera un medio estudiante de la Biblia, ¿cómo te vas a defender de las personas esto? ¿Ah? Israel ahora es un israelita espiritual, porque si crees a Jesús eres un Israel espiritual. Por eso digo, hay 4 temas sobre esto. Primero tenemos que saber el tema del papel de Israel en el Antiguo Testamento. Y luego el otro tema sobre cómo fue dejado Israel para atrás, cómo que los apóstoles pasaron a los gentiles y a los griegos y a los judíos, todos se trajeron parejo. ¿Ah? Es un tema muy importante. Entonces Israel es el Israel espiritual. El rey del norte, como dice en Daniel 12 y Daniel 11, cuando habla del rey del sur y el rey del norte, está hablando, el rey del norte es mundial, el rey del sur es mundial, el río Éufrates es mundial, la iglesia es mundial. ¿Por qué el río Éufrates es mundial? Porque si habla del agua de la Biblia, cuando habla del agua, está hablando de pueblos, muchedumbres y naciones, ¿verdad? Que dice en Apocalipsis capítulo 15, versículo 17. Todo eso son simbólicos que debemos de estudiar. Agua, muchas aguas, significa mucha gente. Cuando habla del norte, del sur, está hablando del norte hacia el cielo. Está hablando del sur hacia la tierra. Cuando habla del macho cabrío, cuando habla de Daniel 8, está hablando de 2 machos cabríos. Está hablando de simbólicamente de los cabras, de los cabritos, que son sistema de sacrificio. No está hablando de cualquier animal. Así que debemos de entender las lecciones que estudiamos el año pasado, lo tengo yo guardado, porque me sirve mucho para explicar a Daniel. Así que Dios los bendiga. Hasta pronto. Veremos con nuestro estudio, el estudio número 4.